¿Te enseñaron que bendición es tener dinero? La cruz dice otra cosa. A lo que tú llamas bendición puede ser que sea lo que te está separando de Dios. Comencemos. Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a mi canal Harrington Levy 07. Si te gusta este contenido, por favor, ayúdanos con un like o suscríbete a mi canal o pon tu comentario y así nos ayuda a mejorar un poco más estos videos para que puedan llegar a más personas. Ok, mis hermanos, hoy en día ha habido muchos pastores de la prosperidad. Aquí les voy a poner unos cuantos pastores de la prosperidad para que conozcan sus caras. Estos pastores en su iglesia han querido enseñar que las bendiciones de Dios son bendiciones materiales que son temporales. Hoy en día, lo que muchos llaman evangelio, predicado por estos pastores, ha sido distorsionado. Y no ha sido por falta de Biblia, sino por exceso del deseo del corazón del ser humano. Se han levantado iglesias donde el mensaje ya no gira en torno a Cristo, sino en torno al hombre y lo que quiere recibir. Estas personas predican un evangelio donde Dios ya no es el centro. El centro es el beneficio personal. Predican un mensaje suavizado, acomodado, moldeado para alimentar un corazón que no quiere arrepentirse, sino un corazón que quiere prosperar. En muchas iglesias ya no se predica contra el pecado, se predica contra la pobreza. Ya no se confronta la rebelión del alma. Se promete éxitos materiales. Pero eso no es el evangelio verdadero. Eso es una corrupción del evangelio y no es bíblico. Porque el verdadero problema del hombre no es lo que le falta. El verdadero problema que tiene el hombre no es la escasez de algo. Es lo que le sobra. Es lo que el hombre tiene en abundancia, que es el pecado. Ahí es donde está el verdadero problema. Y el corazón humano, que siempre se inclina naturalmente al pecado, no busca a Dios por quien Él es. Lo busca por lo que puede obtener de Él. Por eso, este falso mensaje de la prosperidad sí prospera. Porque le habla directamente a la carne, no al espíritu, a los deseos y a la codicia disfrazada de fe. Pero aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. Cristo no murió para ser ricos, murió para salvarte. No murió para llenar tus manos de riqueza. Murió para rescatar tu alma de la condenación eterna. Y cuando el evangelio se reduce a dinero, éxitos y bienes, ya no es evangelio. Es idolatría con un lenguaje cristiano y religioso.
Estos falsos predicadores, como estos que están aquí en pantalla, usan frases para insinuar que la bendición de Dios es prosperidad y material. Usan frases como: si le das a Dios, Dios te dará el doble. Dios quiere verte próspero y en abundancia. Siembra hoy tu semilla, dinero, y cosecharás mañana. Activa tu bendición dando una ofrenda. Declara riqueza y ella vendrá. Si no das, le estás robando a Dios. Dios no bendice a las manos cerradas. Dale a Dios lo que te duele y Él te dará lo que tú deseas. Dios te va a abrir puertas financieras. Prepárate para recibir riquezas sobrenaturales. Y este es el año de prosperidad. Estas son frases que usan estos falsos predicadores de la prosperidad, enseñando de que la prosperidad de Dios es tener riquezas. Estas frases que usan estos falsos profetas, falsos pastores, no son frases inocentes, mis hermanos. Están diseñadas para tocar las emociones y evitar lo eterno. Apelan a las emociones, pero no confrontan el pecado. Apelan a la necesidad económica, pero ignoran la bancarrota espiritual. Apelan al deseo humano, pero nunca exponen la corrupción del corazón. Son palabras que acarician, pero no sanan. Que levantan el ánimo, pero dejan el alma igual de perdida. Porque es más fácil prometer prosperidad que confrontar la depravación que hay en nuestros corazones. Es más cómodo hablar de bendiciones materiales que denunciar la condición del corazón caído. Es una mentira disfrazada de esperanza, y una esperanza temporal. Porque puede llenar tus manos y aún así estar vacío por dentro. Puedes tener lo que el mundo llama bendición y seguir bajo una condenación eterna. El evangelio verdadero no viene a alimentar tus deseos. Viene a confrontar tu corazón, quebrarlo y hacerlo nuevo. La humanidad de hoy quiere salud, pero no santidad. Quiere dinero, pero no arrepentimiento. Quiere solución temporal, pero ignora la condenación eterna. El ser humano ha reducido a Dios a un proveedor de bendiciones temporales, como si Él existiera solo para cumplir nuestros deseos. Pero hay una verdad que pocos quieren escuchar. Puedes tener dinero, salud y éxito, y aún así estar perdido en lo espiritual, estar perdido eternamente. Hay personas que creen que Dios lo ha bendecido porque tienen todo lo que soñaron: casa, carro, dinero, salud. Todas estas cosas llenan las manos y nos dan una paz temporal, pero nunca puede llenar el alma. Y tal vez nadie te lo dijo, pero la bendición de Dios, la verdadera bendición de Dios, no se mide en lo que tú tienes, se mide en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Porque la mayor bendición no es que tu vida sea más cómoda, sino que tu alma sea rescatada de la condenación. No es lo que puedes disfrutar aquí, es lo que Dios te ha preparado para la eternidad. Y hoy quizás necesitas escuchar esto una vez más,
Cristo no murió para ser personas ricas. El evangelio no es prosperidad, es salvación. En este mundo tienes cosas, sí. ¿Has logrado metas? También. Ahora, ¿no te falta nada? Aparentemente no. Pero déjame hacerte una pregunta que incomoda. ¿De qué te sirve tenerlo todo si tu alma está en peligro de una condenación eterna? Porque hay gente que celebran bendiciones mientras viven lejos de Dios. Aplauden prosperidad, pero ignoran su pecado. Diciendo, Dios me ha dado mucho, cuando ni siquiera han rendido su vida a Él. Esto no es bendición, es un engaño vestido de paz, una calma falsa y temporal, que anestesia tu alma mientras te hundes lejos de Dios. Es una prisión silenciosa, tan cómoda que te hace olvidar que estás muriendo en tu pecado, separado de aquel que es la vida, sin sentir la urgencia de mirar a la cruz y ponerte a cuenta con Dios. Es un lugar donde ya no hay lágrimas por tu condición, ni lucha contra tu pecado, ni hambre de Dios. Porque el engaño que estás viviendo te susurra que todo está bien, mientras tu cadena se hace cada vez más fuerte y tu corazón se endurece cada vez más para buscar de Dios. Y lo más trágico, lo más peligroso de esto es no estar perdido, no es estar atado al pecado, no es estar lejos de Dios, es vivir convencido de que no necesitas ser rescatado. Y es estar convencido de que no necesitas a un Salvador. Y que al final de tu vida todo estará bien con Dios. Dios no envió a su Hijo para que tengamos una vida cómoda, dinero, éxito, prosperidad. Lo envió para rescatar del juicio que tú y yo merecemos. Cristo no vino al mundo para hacer ricos a los hombres, sino para salvar pecadores, perdonar sus pecados y darle una vida eterna. Porque el dinero puede desaparecer de un día para otro. La salud puede quebrantarse en cualquier momento. Y todos los bienes materiales que el hombre acumula se quedarán en esta tierra cuando mueras. Y la muerte es segura. Y mientras tú te enfocas en lo que tienes en la tierra, estás descuidando lo único que es eterno. Escucha bien, mis hermanos. No todo lo que recibe es una bendición. Y no todo lo que brilla viene de Dios. Porque la verdadera bendición no se mide en riqueza. Se mide en si tu nombre está escrito en el libro de la vida o no. Hermanos, ¿saben por qué la cruz ya no nos llama tanto la atención hoy en día? ¿Y por qué escuchar que Cristo murió por nuestros pecados ya no nos rompe por dentro? ¿Por qué cuando le hablamos a un familiar, a un amigo, sobre el plan de salvación, sobre lo que Cristo hizo por él en la cruz, saben por qué lo rechazaron? ¿Por qué no quieren oír sobre eso? Porque hemos acostumbrado al pecado. Nos volvimos insensibles. Lo toleramos, lo justificamos y lo abrazamos. El problema no es que pequemos solamente.
El problema es que nosotros somos pecadores por naturaleza. No hacemos pecado por accidente. Pecamos porque eso es lo que somos. Primero eres algo y luego vives lo que eres. Primero hay una naturaleza caída y después una vida que manifiesta esa naturaleza caída. Por eso el pecado ya no nos duele. Por eso la cruz ya no nos impacta. Porque lo que debería horrorizarnos es exactamente lo que amamos. Te diré algo que quizás conozca o no. Cristo no murió por gente buena que falló. Cristo murió por pecadores que aman su pecado como tú y como yo. Cruz no es ligera. La cruz es una acusación directa contra lo que tú eres sin Dios. Si la cruz no te quiebra, es porque el pecado todavía te domina. Y mientras el pecado te parezca normal, la gracia de Dios siempre te parecerá innecesaria. Dios tiene un propósito mucho más grande, una bendición mucho más profunda, algo que no se mide en dinero ni en años de vida. Lo que tu corazón desea de Dios podría no ser lo que en verdad tú necesitas. Dios tiene el poder de dar riqueza, pero su propósito no es llenar tus manos, sino salvar tu alma. Porque su bendición no se enfoca en lo que hoy puedes disfrutar, sino en lo que podría condenarte eternamente, el pecado que habita en ti. Hermanos, en esta vida temporal, todos pasaremos por dificultades económicas, falta de dinero para lo básico, deudas que ahogan, pérdida de empleo. Muchos viven bajo presión diaria solo para sobrevivir, ansiedad constante, depresión y vacío interior, enfermedades crónicas, divorcios, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo quebrado por el pecado. Y cuando estamos pasando por estas dificultades, entonces ahí sí viene Dios a mi memoria. Ahí sí acudimos a Él. Ahí sí decimos, Dios mío. Y si Dios no responde, porque lo que está pidiendo no es su voluntad, lo volvemos a guardar en el baúl de los recuerdos y nos olvidamos nuevamente de Él. Todo esto Dios lo sabe, mi hermano. Él nos dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Dios nunca nos ha prometido a nosotros riquezas materiales, dinero, casa, salud. Nunca nos prometió eso. Eso ha surgido porque eso es lo que sale del corazón del hombre. Dios nos dijo que en este mundo temporal tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él porque Él venció al mundo. Mis hermanos, sobre estos problemas que nosotros pasamos en este mundo, Él no es ajeno a todos estos problemas. Pero Dios no se enfoca en tus problemas temporales, sino que Él se enfoca en el problema por el cual puedes perder tu vida y condenarte eternamente. Miren, mis hermanos, una ilustración. Por ejemplo, un padre y su hijo estaban en un bosque y hacía un día perfecto y estaban jugando con una pelota. El padre hizo un lanzamiento y cuando el niño corrió para atrapar la pelota, el niño tropezó con un tronco de un árbol y una rama le perforó la vena aorta. El padre, al ver a su hijo desangrándose, se quitó su camisa y se la puso en el cuello del niño para que la sangre no siguiera saliéndose, porque podía perder la vida por causa de esa herida. Rápidamente lo llevó al hospital.
Cuando llegó al hospital, vio al cirujano y le puso a su hijo en sus manos. Cuando el cirujano toma al niño y ve lo sucedido, corre rápidamente para la sala de cirugía. Cuando van por el pasillo, el niño le dice al doctor: doctor, tengo una espina encajada en mi mano y me duele mucho. Por favor, quítamela. El doctor ve la espina en la mano del niño y pone su mano para un lado y no le atiende su mano en ese momento, porque el doctor sabe que hay algo más importante que atender en ese momento que esa espina. Era su vena aorta, porque por ella se le podía ir la vida y perder al niño. Mis hermanos, la vena aorta representa el pecado y la espina representa todos los problemas temporales que tendremos en este mundo. A veces Dios permite que nuestra espina nos duela, porque ese dolor va a ser temporal y se enfoca en reparar la vena aorta, porque esa vena aorta nos puede condenar por una eternidad. La prioridad de Dios es que entendamos que nuestros pecados deben ser atendidos con prioridad, porque nos condena a una eternidad de dolor y sufrimiento. Y los problemas económicos, de salud, de enfermedad, etcétera, etcétera, son problemas pasajeros. Y cuando mueras, nada de estos problemas te llevarás. Pero el problema del pecado sí te condenará. Y Dios se enfoca más en que resuelvas tus problemas del pecado con Él que los demás problemas. Y Él hace esto porque nos ama, aunque tú no lo entiendas, aunque yo no lo entienda. Porque Él sabe que si morimos con nuestros pecados, nuestra vena aorta nunca dejará de sangrar. Porque aunque Él nos ama, Él no puede quebrantar su justicia, y su justicia condena el pecado. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Muerte aquí significa separado de Dios eternamente. Y cuando entiendes esto, mi hermano, todo debe de cambiar. Tu forma de buscar de Dios, tu forma de vivir, y también cambia tu destino eterno. A veces pensamos en bendiciones y pensamos en cosas que podemos ver y tocar. Pero la cruz nos da una bendición diferente, algo mucho más profundo y mucho más importante. Porque ahí, en ese lugar de dolor, Dios no estaba dándonos cosas. Él estaba dándonos gracia, que significa regalo inmerecido. Y tal vez el mundo no lo ve o no lo quiere ver. Pero la mayor bendición que recibimos es, número uno, la salvación del alma. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No vida temporal, vida eterna. La mayor bendición de todas es la salvación. La cruz abrió el camino para que nuestras almas, separadas de Dios por el pecado, puedan reconciliarse con Él y vivir eternamente. Número 2, el perdón de nuestro pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Por su sacrificio somos limpios y podemos acercarnos a Dios sin culpa ni condena. Número 3, adopción como hijo de Dios. Porque todos piensan que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios.
¿Cómo somos hijos de Dios? Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Les dio potestad de ser hijos de Dios. La cruz nos permite ser hijos de Dios con todos los privilegios de una relación cercana con nuestro Padre Celestial. Número 4. Nos dio paz con Dios. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La cruz trae reconciliación. Ya no estamos en guerra con Dios ni bajo condena. Disfrutamos paz interior y comunión con Él. Porque antes, desde que nacemos, estamos separados de Dios por causa del pecado. Nos dio una vida espiritual. Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Jesús no solo nos salva, sino que nos da el Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos y transformarnos a su imagen. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder lograr esto. Porque por nuestro propio medio no podemos lograr acercarnos a vivir como vivió Cristo. Y número 8, una herencia celestial. Efesios 1, 11 al 14. En quien también vosotros habéis sido hechos herencia para alabanza de su gloria. La cruz nos asegura una herencia eterna en el cielo, un tesoro incorruptible reservado por Dios para sus hijos. Estas son verdaderas bendiciones dadas por Dios, bendiciones eternas, bendiciones incorruptibles, bendiciones que no son pasajeras, son eternas. Para ir concluyendo, mis hermanos, la cruz nos da una gran bendición y una herencia eterna en el cielo, un tesoro incorruptible reservado por Dios para sus hijos. Hubo un momento donde todo lo que tú y yo merecíamos cayó sobre él. Tu pecado, tu culpa, tu condenación, todo fue puesto sobre Cristo por amor. Y mientras tú buscabas bendiciones en cosas pasajeras, él estaba colgado en una cruz, sangrando, sufriendo por ti y por mí. No para darte riqueza, no para hacer tu vida más fácil, sino para salvarte, para darte perdón cuando no lo merecías, para darte vida cuando estabas muerto, para darte esperanza cuando estabas perdido. Y tal vez el mundo no lo entienda. Tal vez el mundo no lo valore. Tal vez el mundo no lo quiera entender. Pero la mayor bendición no fue lo que Dios puso en tu mano. Tus hijos, tu casa, tu trabajo, tu salud, tu esposa, tu dinero. La bendición fue lo que Cristo cargó en esa cruz. Porque ahí no solo murió un hombre. Ahí Dios te estaba dando todo por amor a ti y a mí. Mientras tú no tenías absolutamente nada que darle. Y después de todo esto, después de la sangre, del dolor, de la cruz, la pregunta no es cuánto tú tienes, ni cuánto tú crees que te mereces. La pregunta es, ¿qué has hecho con lo que Cristo hizo en la cruz por ti?
porque Él lo dio todo, mientras muchos hoy siguen viviendo como si no hubiese sido suficiente lo que Cristo hizo. Siguen buscando bendiciones, mientras ignora la mayor de todas ellas, a Jesús. Siguen pidiendo más, mientras desprecian lo que ya fue pagado con sangre. Y un día, cuando todo lo que hoy valoras desaparezca, cuando el dinero no te sirva, cuando la vida se apague, vas a estar delante de Dios. Y en ese momento, no importa lo que tú viviste, no importa cuánto dinero tuviste, no importa cuánta riqueza tuviste, solo va a importar si Cristo fue suficiente para ti o no. Porque la cruz no es una opción más, no es un complemento a tu vida. La cruz es la única esperanza que tú y que yo tenemos. Y si después de todo lo que Él hizo, aún decides vivir para lo temporal, entonces no es que te faltan bendiciones, es que estás rechazando la única bendición que puede salvar tu alma. Recuerda este versículo, Marcos 8:36, que dice así: ¿por qué? ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Dios sí nos ha bendecido. Dios sí nos ha bendecido. Pero no con algo pasajero ni con lo que el mundo aplaude. Nos ha dado una bendición eterna, insuperable, imposible de medir: Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Allí donde la justicia y el amor se encontraron y se dieron la mano, donde la ira que merecíamos cayó sobre él y la gracia que no merecíamos fue derramada sobre nosotros. Esa es la verdadera bendición. Y no hay riqueza que se compare, no hay salud que la iguale, no hay logros humanos que se acerque a ella. Porque en la cruz no solo recibimos algo de Dios, recibimos a Dios mismo reconciliando al hombre con Él. ¿Y quién tiene a Cristo? Aunque no tenga nada, lo tiene absolutamente todo. Cruz es la más grande bendición inmerecida de Dios para la humanidad caída por el pecado. Dios nos dio lo que no merecíamos. Él nos dio algo que nosotros no merecíamos. Nos dio a su Hijo. Y no es una bendición cualquiera. Es la mayor de todas. Dios acercándose al pecador para salvarnos. Esta es la gran bendición por la que todos deberíamos de estar atentos y preocuparnos y darle gracias a Dios por ella. No por lo temporal, sino por la bendición eterna que Dios nos dio aún sin merecerlo. Que la paz del Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y espero haber dado un poquito de luz a la verdad bíblica y no a lo que predican estos falsos pastores que están aquí en pantalla. Son unos cuantos. Hay muchos más. Así que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Amén.